Bien, mis amados hermanos, en la fe bendita del Señor Jesucristo, paz a vosotras. Sean todas ustedes bienvenidas a este tiempo de estudio de la palabra de nuestro Dios a través de el análisis de la lección sabática que corresponde al día de hoy, 9 de febrero del 2025, y que con el favor de Dios habremos de presentar el próximo sábado en las congregaciones que Dios pues nos ha dado la bendición de pertenecer. Vamos, amadas hermanas, a hacer una oración para este tiempo de estudio que esperamos en el Señor pueda ser de mucha edificación, porque su palabra es vida para nuestra vida y es también consejo, amados hermanos, que prolonga nuestra existencia como lo dice la Escritura. Vamos a orar para pedir por mi hermano Vicente Cázares, siervo del eterno Dios, que en esta tarde nos hace favor pues de acompañarnos en esta reunión y de pues poder presentarnos este estudio de lección que creemos será de mucha bendición para todos nosotros. Vamos a inclinar nuestro rostro hacia el polvo de la tierra con reverencia y vamos a pedir a Dios por el tiempo de meditación en su palabra. Oremos, hermanas. Soberano y eterno Padre, creador del universo, te damos gracias, Dios bondadoso y eterno, porque nos das la existencia, nos concedes un día de actividades, Padre eterno, de ocupaciones, pero también nos das la oportunidad, Señor, de apartar nuestro tiempo y ocuparlo, Padre eterno, en la meditación de tu bendita palabra. Que tu Espíritu sea en medio de nosotros, Padre Santo, y que tu consejo, Señor, que nos guía a toda verdad, tu Espíritu Santo, Señor, que revela delante de nosotros tus secretos, sea hoy en medio de tus hijos, Padre eterno, para el estudio que habremos de llevar a cabo a través de la dirección de tu Hijo, mi hermano Vicente Cáceres, a quien has bendecido, Padre eterno, con muchos años de ministerio y de trabajo arduo, Señor, en tu obra. Que tu siervo cuente con tu bendición, Padre eterno, y con esa dirección que tu Espíritu da a los que tomas, para que Él sea el interlocutor en esta tarde, Señor, del estudio que habremos de considerar. Bendícele grandemente en su trabajo, en su salud, en su ministerio, en su familia, y permite, Señor, que por muchos años más Él pueda estar delante de tus hijos, Señor, ministrando esta palabra que nos has dado para vida. A los que escuchamos, Padre eterno, también concédenos de tu Espíritu Santo y permite que en él, Señor, todos seamos edificados en esta tarde, así como lo anhelamos. Te damos gracias por escucharnos, Padre eterno, y con humildad estos favores venimos a suplicártelos en el glorioso nombre del Hijo de tu amor, que es Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Amén. Y bien, mis amados hermanos, vamos a recibir con el saludo de Cristo a un siervo de nuestro Dios muy esforzado. De, tengo la bendición de conocerlo de muchos años. Tuve la bendición de escuchar de él el mensaje de la palabra de nuestro Dios, de que él nos ministrara la palabra de nuestro Dios cuando éramos muchachos. Y es un gusto para mí poder recibir a mi hermano Vicente Cázares en este tiempo de estudio, amados hermanos, que habremos de compartir con todos ustedes. Hermano Vicente, sea bienvenido, qué gusto tenerlo entre nosotros, el tiempo es suyo. Muchas gracias, mi hermano Víctor. Te agradezco también la invitación para estar aquí con ustedes hoy en este día, para que compartamos la palabra de nuestro Dios y sobre todo, pues que sea de edificación para cada uno de nosotros. Y pues, hermanas, paz a vosotras y pues, hermanos, deseando que Dios se manifieste ese espíritu en cada uno de nosotros. Pues hoy, hermanas, nos toca la lección de el matrimonio y se llegaron los hijos. Sea, los hijos en un matrimonio llegan, a veces no llegan, como el caso que vamos a ver de nuestra lectura de Jueces 13 8 al 12. Pues hermanos, vemos que Manoa pues, le pedía a Dios, ¿verdad? Ahorita vamos a analizar esa parte. Y los hijos, ¿verdad? Dice nuestro objetivo, comprender cómo la llegada de los hijos transforma el matrimonio. O sea, una forma que dice nuestro objetivo es de que cómo los hijos van a transformar ese matrimonio. Porque cuando están los dos solos, hermanos, es bonito, hay alegría, hay gozo, se pasea, se compra lo que es necesario. Pero ya, hermanas, cuando viene esos hijos, viene algo diferente. Viene una transformación en ese matrimonio, como dice aquí, resaltando la importancia de mantener el amor y la comunicación con el esposo. Dice, mientras ambos colaboran en la crianza de los hijos de acuerdo con los principios de Dios. Ese es lo principal, ¿verdad? Que estemos en esos principios de Dios, o sea, basados en Dios. Y ese es precisamente lo que esta lectura que vamos a tener es
enfocada a nuestro Dios lo que hacía Manoa con su esposa. Entonces, vemos que precisamente a veces, viendo el objetivo, el esposo a veces es celoso por los hijos, ¿verdad? Porque la atención hacia los hijos de la esposa, de la pareja, pues se inclina más hacia los niños. Es una parte que debemos de comprender de nosotros y que esa es la comunicación para mantener ese amor y esa parte en ese matrimonio de que no se aparte aquel hombre, porque sí, ¿verdad? A veces dan celos, oye, atiendes más al niño, a la niña, y yo qué, pero es donde tenemos de comprender, hermanos, y que esos principios de Dios son los que nos van a fortalecer a cada uno de nosotros. Dice nuestra lectura bíblica en Jueces capítulo 13, del 8 al 12. Jueces capítulo 13, del 8 al 12. Dice así. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo, ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste torne ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió atrás, dice, atrás ves a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente y dice, noticiólo a su marido, diciéndole, mira, que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y levantóse Manoa y siguió a su mujer, y así que llegó el varón, díjoles, ¿eres tú aquel varón que hablaste a la mujer? Y él dijo, yo soy. Entonces Manoa dijo, cúmplase pues tu palabra. Dice que orden, qué orden se tendrá con el niño y qué ha de hacer. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dijere. Entonces, hermanos, vemos aquí precisamente que Manoa, si nosotros leemos desde el principio de este capítulo, nos damos cuenta que la esposa de Manoa no podía tener hijos. Y Manoa en su tiempo le pidió a Dios que le diera un hijo. Y ese hijo pues llega en su momento, llega el ángel de Dios y en esa mujer para darle ese hijo, le comunica a ella y el comunicarle a ella al menos no quiere decir que nosotros como varones nos vamos a enojar si algún momento la mujer va a dirigir las cosas, no nos debemos de enojar nosotros, porque también ellas tienen esa dirección y precisamente el que puedan ellas también juntos, en los dos, poder dirigir a esos hijos. No es solamente el trabajo de uno, de ella o de él, porque precisamente la mujer es la que a veces está más en el hogar en aquellos tiempos, ¿verdad? Pero ahora la mujer también trabaja, el trabajo en el hogar, en la crianza de los hijos y del mismo hogar, ¿verdad? Tiene que ser de quién? De los dos. O sea, no nomás del hombre, de la mujer, perdón, sino también el hombre tiene que participar para criar a esos hijos. Entonces es la parte importante en que nosotros debemos de seguir adelante. Y pues hermanos, aquí el que esta mujer de Manoa, pues ella le dice, ¿verdad? Él le dice, entonces Manoa dijo, cúmplase pues tu palabra, qué orden se tendrá con el niño que ha de nacer. Y es ahí, vemos precisamente que él le está pidiendo qué tengo que hacer o qué tenemos que hacer con ese hijo. Y esa es la parte importante nosotros de la guía, como dice el objetivo de la crianza de los hijos en los principios de Dios. Él le pidió, ¿verdad? ¿Cuál será el que podamos, cómo criar a este hijo? Tú danos esa bendición para que sepamos cómo criar a ese hijo. Porque no hay una escuela para hijos, hermanos. No hay una escuela. Qué bueno fuera que hubiera una escuela, pero no la hay. Y aquí le pide Manoa precisamente al ángel de Dios que le dé esa orientación y les dé a ellos cómo guiar a ese hijo. Entonces, dice aquí, hermanos, porque el que tenía que guiarle tiene que ver la forma, ¿sí? Pues de guiarle, pero también, como dice, tendría que estar apartado, ¿verdad? Tenía que estar apartado y ese apartamiento, pues también tenía que verlo ella, para que ella también en ese apartamiento pues tuviera una bendición, ¿verdad? Y esa bendición pues va a ser precisamente ese hijo,
que es una bendición. ¿Y qué es un hijo o qué es un niño? ¿Verdad? Un niño, ¿verdad? Lo vemos en todos lados. Es un ser increíble, hermanos. Es un ser increíble porque ese ser nos da alegría, ¿verdad? ¿Y dónde lo encontramos esos niños? Los encontramos en cualquier lado, los encontramos corriendo, saltando, brincando, llorando, gritando, ensuciándose, haciendo tantas cosas, está peleando con otros niños, haciendo la tarea. No, la tarea es así, ni la hacen, ¿verdad? Pero bueno, los encontramos en todo lugar y en todo momento. Y esas son las bendiciones de Dios. Y por eso es que nosotros tomemos esos principios de Dios para que salgamos precisamente adelante con esa crianza de esos pequeños. Nuestro texto de memoria. Bueno, decía nuestro hermano Víctor que también nos pueden apoyar en la lectura. Entonces, hermanos, yo voy a leer ahorita el texto de memoria y alguna de mis hermanas que nos pueda apoyar en el primer párrafo, pero primeramente voy a dar lectura al párrafo, al texto de memoria. Dice, instruye al niño en su carrera, aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Proverbios 22:6. Aquí nos da a entender, hermanas, que dice, dale buena educación al niño de hoy, o sea, de este pequeño hoy, y el viejo de mañana jamás la abandonará. Y es precisamente eso, hermanos. O sea, hermanas, que si educamos a nuestros pequeños desde esa edad, por eso se van a su escuelita los sábados, y que desde esa edad también en el hogar, tanto el hermano como la hermana, debes participar en esa crianza, en esa educación, principalmente espiritual. Porque sí, tenemos, hermanos, hay lo que es la parte de la formación formal, ¿verdad? La formación formal que viene siendo la instrucción académica. Nos mandamos a la escuela, la parte científica, para que ellos vayan aprendiendo y conociendo. Esa es la formación formal. Y la formación informal, ¿verdad? Son los valores, el amor, la autoestima, la tolerancia, la comprensión, ¿verdad? Y que esto es lo que más nos va a competir a nosotros. Sí, van a irse a la escuela para que tengan una carrera y pedirle a Dios que la puedan lograr. Pero lo más importante es la formación informal, que son esos valores, ¿verdad? Que la autoestima, la tolerancia, que les enseñemos todos esos valores, inclusive la misma palabra de nuestro Dios nos dice, ¿verdad? Para que tengamos esos frutos del Espíritu, para que ellos puedan salir adelante. Pero estamos ponerlos en nosotros primero, para dárselos a ellos, que ellos comprendan esa palabra de Dios. Esos frutos son los que lo van a hacer mejor. Y decía un hermano Vicente, pero ellos toman su decisión cuando ya están grandes. Claro, hermano, claro que ellos van a tomar su decisión, pero si los instruimos, como dice Proverbios 22:6, dale esa buena educación a este niño de ahora, para cuando fuere viejo, no se va a apartar. Y ese es lo principal, hermano. Ellos van a tomar su decisión, pero si están bien instruidos, tanto por el hermano como la hermana, instruir a ese pequeño o esos pequeños, ¿cuándo se van a apartar? Cuando ellos quieran. ¿Pero a dónde se van a apartar? A las cosas de Dios. No se van a ir a otro lado, sino van a tomar el camino de nuestro Dios. Y ese es precisamente, hermanos, lo que nos va a competir en esta lectura, en esta escuela, ¿verdad? Esa llegada de esos hijos. Van a llegar, y esos hijos son, decíamos, ese ser, los encontramos en cualquier lado y son algo especial. Imagínense, hermanas, cuando vamos llegando en la noche ya del trabajo, van llegando ustedes del trabajo, cansadas, a lo mejor hasta con problemas en el trabajo, en el negocio, donde sea. Pero cuando abrimos la puerta y sale ese pequeñito a encontrarnos y con que nos digan, papi, mami, ¿qué pasa? Hasta se nos quita todo, todo lo malo, toda la preocupación del trabajo, los problemas, porque ellos con esa sonrisita, esa carita tan inocente, nos hacen sentir esa pasión en nos para que sigamos instruyéndolos en las cosas de Dios. Y es algo muy importante, hermanos, para nosotros como padres, para que podamos siempre darles una orientación en esos principios de nuestro Dios. Ese es lo mejor, hermanas. Ese es lo mejor para ellos. Eh, el deber es de nosotros, pero los sucesos, ¿de quién son? Son de Dios, hermano. Nosotros le vamos a dar una orientación a esos pequeños para que vayan dando, esforzándose grandemente y la adolescencia, ¿verdad? La adolescencia, llegar a esa adolescencia, esa juventud y también ellos hacer su propia vida.
Bien, hermanos, vamos a pasar al a los dos primeros párrafos, hermanos. Por favor, si alguien de mis hermanas nos pudiera ayudar con la lectura, y si no, le damos nosotros lectura, hermanas. ¿Alguna de mis hermanas que esté por ahí? Pasa voz, hermano. Dice Sí, así, por favor. soy la hermana Isidra, dice así. La llegada de los hijos es una bendición maravillosa que transforma profundamente el matrimonio, trayendo consigo nuevas responsabilidades y desafíos. Dios, en su sabiduría, otorga a los padres el deber de guiar a sus hijos, formando en ellos valores y enseñanzas que reflejen su amor y su verdad. En este sentido, el rol compartido en la crianza se vuelve esencial cuando ambos padres, desde la unidad y el respeto mutuo, se comprometen a educar a sus hijos en el camino de Dios. Están creando un hogar donde reina la armonía y la fe, cimentando una estructura familiar sólida y estable que el mundo no puede destruir. Lo dice Deuteronomio 6:6-7. Amén. También el que sigue, por favor, hermana. Dice, es importante recordar que aunque la crianza que los hijos requiere, aunque la crianza de los hijos requiere tiempo y energía, el matrimonio es la relación que forma la base de la familia y mantener viva la conexión entre los esposos es fundamental. Tal como lo enseña la escritura, es necesario que el esposo y la esposa no permitan que las nuevas responsabilidades eclipsen su amor y compañerismo, sino que se esfuercen en mantener el vínculo que los une. Efesios 5:31-33, dedicar tiempo a nutrir la relación matrimonial no solo fortalece el amor, sino que también ofrece un ejemplo de estabilidad y compromiso a los hijos, quienes encontrarán en sus padres un modelo a seguir en cuanto a relaciones basadas en el amor de Dios. Amén. Amén, hermana, que Dios le bendiga. Entonces vemos en estos dos primeros párrafos que dice que la llegada de los hijos es una bendición. Y sí, hermanos, esa es una bendición que Dios le ha dado a aquellas mujeres, a aquellas hermanas que han disfrutado de esos pequeños, ¿verdad? Que Dios les ha dado esa bendición a ese matrimonio y que en esa crianza, ¿verdad? Que dice que se va dando en ese matrimonio y que se transforma, ¿verdad? Esa forma de ser en ellos, ese hijo o hijos transforman la vida de esa pareja. ¿Por qué, hermanos? Porque si se van guiando a través de la vida, del tiempo, de ese matrimonio, tiene que ir creciendo precisamente el amor a esos pequeños. Tiene que ir creciendo sin descuidar el amor de quién, de esa pareja. Tienen que luchar tanto ellos dos por sus hijos o por su hijo, pero ya ellos juntos. Y dice aquí, ¿verdad? Creando un hogar donde reine la armonía. El hogar, hermanos, es diferente a la familia. El hogar, como dice, hogar viene de hoguera, y esa hoguera es la que ese matrimonio debe de fortalecer día con día con esos hijos. Ese es el hogar, la esposa, el esposo y los hijos. Ese es el hogar. La familia es, hermanos, ya son los abuelos, los tíos, los hermanos carnales. Esa es la familia. Pero ellos, su hogar, ¿verdad? Es el que debe de crecer, ¿verdad? Y reinar esa armonía, esa fe, creciendo una estructura familiar. O sea, sí, pero sólida. Ese hogar tiene que ser sólido. Con la familia así también, y sobre todo si más, si están en las cosas de Dios, debe fortalecerse con mayor razón. Entonces, ¿cómo creamos un hogar con armonía y fe? ¿Cómo lo creamos, hermanos? Esa es una pregunta. ¿Cómo creamos un hogar con armonía y con fe? ¿Verdad? Siendo espirituales. Por eso está basada en los principios de Dios. Siendo espirituales, vamos a crear un hogar con armonía y con fe. ¿Y qué es alguien, cómo se le dice a alguien que es espiritual? El que todo da sin esperar nada a cambio. El hombre, el varón de la casa tiene que dar todo por esa pareja, por esa mujer y por esos hijos. Y ella también tiene que dar todo sin esperar nada a cambio, ¿verdad? Y eso hace, hermanos, eso es lo que hace fortalecer espiritualmente a ese hogar. Es un hogar. El hogar es la pareja
y los hijos. Y esa hogar, hermano, como dice, viene de hoguera, porque tiene que estarle, esa hoguera tiene que estar siempre, siempre encendida, no se debe de apagar. Y esos hijos, al rato, cuando ellos hagan su vida, también, ¿verdad? Se les va a dar de esa leña, no de esa hoguera, sino de una leña que ustedes tengan ahí aparte para que ellos también hagan ese hogar. Pero llevan ya el ejemplo de quién, de esos padres, porque están precisamente en esos principios de Dios. El niño no se va a apartar de Dios cuando esté grande, cuando esté viejo, porque va a estar bien cimentado, va a estar con esa fortaleza con Dios, con esos padres. Pero no dejarlos. A lo mejor diario, ¿verdad? Estudiar una parte de la escritura, leer con ellos, estudiarla, enseñarles en el hogar. Sí tienen su escuelita el sábado, pero esa es una parte de reforzar nosotros como padres a esos hijos. Por eso dice, ¿verdad? El matrimonio, llegaron los hijos. Van a llegar, ¿verdad? A lo mejor dos, tres, uno, 10, a lo mejor hasta 12. ¿Cuántos hijos? Los que Dios, permítanos, pero ahora ya, ¿verdad? Ya dice, no, pues ya sale caro también los hijos y mantenerlos sale todavía mucho más caro. Entonces, ser espiritual, hermanos, es no esperar nada, sino dar todo. Dar todo, eso es lo que tenemos nosotros. Dice Génesis 2:24. Dice Génesis 2:24. Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y a llegarse a su mujer y serán una sola carne. Ese es, hermanos, que sea una sola carne, no que se meta él en ella, ni él ella en él, sino que el pensamiento, este pensamiento, hermanos, tiene que ser igual en las cosas de Dios. No puede ser diferente. Los dos deben tener el mismo pensar, ¿verdad? Por eso dice, será una sola carne. Y cada uno de nosotros dice que somos, hermanos, también tenemos la parte, tenemos esa imagen de Dios. Y el tener esa imagen de Dios es precisamente estar los dos juntos como una sola carne, pero en el pensamiento, en las cosas de nuestro Dios. Ese es el principal objetivo. Decíamos la formación informal, darles la autoestima, decirles, sí, va a haber un momento que a lo mejor los vamos a regañar, pero hay que ver hasta qué momento regañarlos, ¿verdad? Para que ellos también comprendan, porque si hacen travesuras los niños, porque decíamos esos pequeños, hacen travesuras, claro, acordémonos cuando éramos pequeños, hacíamos travesuras, sí, hermano, pero hay que educar a esos pequeños para que esas travesuras no se conviertan en algo Nuevas, diferente. ¿Sí, hermano? nuevas pedimos la carne. Mira, también dice Primera de Juan 3:18. Primera de Juan 3:18. Si alguien lo tiene, adelante, hermanos. Primera de Juan 3:18. Sí, hermano, dice así, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Amén. Amén, que Dios le bendiga. Entonces, no es, hermanos, de palabra, porque le podemos decir a nuestros hijos muchas cosas y les decimos, le estamos hablando y diciendo de esas palabras, pero los hechos son los que demuestran nuestras acciones. El ejemplo es lo que va, hermanos, a arrebatar a que esos hijos hagan lo mejor. Es el ejemplo. Yo no le puedo decir al pequeñito, no digas mentiras y cuando tocan la puerta, les digo, diles que no estoy. Pues el ejemplo es lo que va a arrebatarnos para que ese hogar tenga esa armonía, reine esa fe, y que de esa manera, hermanos, ese hogar, no, como dice el segundo párrafo, no eclipse, ¿verdad? El sentimiento entre ellos, entre la pareja, porque ¿qué es eclipsar? Cuando un astro se pone encima del otro, y hermanos, aquí es eso, ¿verdad? Que no eclipse ¿cómo se llama? Ese amor, sino que mantengamos ese amor porque los vamos a educar los dos, no nomás uno, ¿verdad? Y lo van a educar en los dos iguales, por eso es lo que leímos ahorita, es los dos ahora son una sola carne para educar a quién, a esos pequeños, a esos hijos. Entonces, que no eclipse, hermanos, lo que nos pueda hacer daño en ese hogar, ¿verdad? Por eso dice aquí, ¿verdad? Que nuestras responsabilidades, dice,
que la esposa no permitan que eh, dice, que la esposa no permitan que las nuevas responsabilidades eclipsen su amor y compañerismo. Entonces, no, que no se eclipse, o sea, que no se ponga encima del otro, que no se transponga encima del otro en sus ideas, en su amor, en su conocimiento, sino que los dos sean una sola carne para educar a quién, a esos pequeños. No es la responsabilidad nomás de la mujer, sino de los dos. Es criar a esos hijos. Por eso Manoa decía, ¿verdad? No le hace a ella le dio, el ángel de Dios le dio a ella la primera noticia y luego a mí me la da ella, no le hace, tú guíame para que le digamos a este hombre qué vamos a hacer con este hijo, a cómo lo vamos a llevar en esa educación. Eso es lo que decía Manoa. Y ese es como debemos de hacer nosotros con nuestros hijos, de guiarlos de esa manera. Y pues hermanos, aquí también nos dice el versículo de aquí, ¿verdad? Deuteronomio 6, 6 y 7, lo conocemos también. Deuteronomio 6, 6 y 7. Si lo tienen adelante, hermanas, por favor. Adelante, Deuteronomio, hermana, si quiere apoyar en leer. si no lo leemos, hermanos, porque el tiempo se nos va. Deuteronomio 6, 6 y 7. Yo le Dice ayudo, así. hermano, dice así. Adelante, hermano, ¿sí? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Amén. Amén, hermano, que Dios le bendiga. Entonces, ¿cuándo hemos de hablarle a nuestros hijos de la palabra de Dios? Todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. Pues les decía al principio, escojamos un momento para escudriñar la escritura con ellos. Y ese es el ejemplo que le vamos a ir dando para que nunca se aparten, no se aparten de las cosas de Dios. Entonces, es aquí, hermanos, donde tenemos que darles a ellos ese conocimiento, ¿verdad? Cuando todo el tiempo de nuestra vida tenemos que orientarlos en esta palabra de nuestro Dios. Entonces, creemos que como padres, hermanos, darle lo económico, estamos cumpliendo con ellos. Darle lo económico, ya estoy cumpliendo ahí, si no les falta nada, tienen que comer, tienen que vestir, tienen lo que ellos piden, ahí está. Pero no es solamente eso, ¿verdad? Sino que es la parte, cumplimos, hermanos, es parte, esa es la parte formal. La parte informal es que los guiemos a través de esos valores, de esos frutos del Espíritu. Y esa es la parte que nos corresponde a nosotros como padres. Vamos a pasar a los dos siguientes párrafos. Los dos siguientes párrafos, hermanas. Si alguien gusta darle lectura. Sí, hermano, dice así. La educación en valores y principios bíblicos es una responsabilidad de gran importancia, pues los padres son llamados a ser los primeros en instruir a sus hijos en el temor de Dios y en el conocimiento de su palabra. Al seguir el ejemplo de Manoa y su esposa, los padres de Sansón, quienes buscaron la guía divina para criar a su hijo conforme a los principios divinos, se destaca la necesidad de pedir a Dios sabiduría y dirección en cada decisión relacionada con la educación de los hijos. De esta manera, la fe, la honestidad, el respeto y la misericordia se convierten en valores que los niños aprenderán y practicarán en su vida, preparándolos para enfrentar los desafíos con integridad y fortaleza. Mantener un equilibrio entre la atención a los hijos, el cuidado personal y la relación de pareja es otro aspecto importante. A menudo, la dinámica familiar puede desequilibrarse debido a las demandas de la crianza, pero es fundamental recordar que Dios llama a la moderación en todas las áreas de nuestra vida. Esto implica cuidar no solo de los hijos, sino también de la relación matrimonial y de uno mismo, buscando ser un ejemplo saludable y balanceado para la familia. Al dedicar tiempo para la oración, el descanso y la comunión familiar, los padres pueden reflejar una vida que honra a Dios en todos los aspectos. Amén, hermana, que Dios le bendiga. Entonces, vemos también que la educación, dice, en los valores y principios bíblicos, es esa responsabilidad de quién? De nosotros. Es de nosotros. Y oyendo aquí, hermanos, Colosenses 3:17. Vamos a pasar aquí, hermanos, Colosenses 3:17.
Colosenses 3:17. Dice así, hermano. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por él. Amén. Amén, que Dios le bendiga. Entonces, dice, ¿verdad? Hacerlo todo, ¿en nombre de quién? De nuestro Señor Jesucristo, dando gracias a Dios por todo. Esa es una parte también importante, hermanos, nosotros de agradecerle a Dios por esos hijos, por ese matrimonio, y que en esa unidad fortalezcamos esa fe, fortalezcamos, hermanos, esa honestidad, y como dice, que tengamos ese respeto, esa misericordia hacia esos valores, hacia Dios, hacia nuestra pareja, porque, hermanos, respetando a nuestra pareja, a nuestros hijos, es, hermanos, ahí respetamos también a nuestro Dios. Y es, hermanos, como dice, ¿verdad? Que a esos pequeños o a esos hijos, para enfrentar los desafíos con integridad y fortaleza. ¿Qué es integridad? Integridad es que esté yo donde esté, aunque no me vea ningún hermano, yo digo, pero me ve Dios. Hacer siempre la voluntad de Dios. Esa es la integridad, hermanos. Hacer siempre la voluntad de Dios, ser íntegros, que seamos íntegros, aunque no me está viendo nadie, pero yo estoy haciendo lo bueno delante de Dios. Esa es la integridad, y que esos hijos deben de ser de esa manera, ¿verdad? Ser en esa integridad. Y como dice, habla de, aquí hermanos, de la parte del Nazareo, era así, de que esa mujer, ¿verdad? El Señor nos enseña a criar bien a esos hijos para que sean nazareos. ¿Y qué era esa nazareo? Sacrificio, era vivo. ¿A quién? Para Dios. Y que nosotros también demos ese sacrificio vivo a esos hijos para nuestro Dios. Pero primero también nosotros, ¿verdad? Primeramente nosotros tenemos que sacrificarnos unos delante de nuestro Dios para que en ese sacrificio vivo sean esos hijos también, porque esa fue ese Nazareo, ese Sansón, que sus padres le dieron esa vida, ¿verdad? Porque precisamente Manoa le pedía a Dios, ¿cómo lo vamos a crear? ¿Cómo lo vamos a crear con mi mujer? Y era esa parte, hermanos, en que ellos tenían que hacer la voluntad de Dios. Y era ese sacrificio vivo en ese hijo. ¿Para quién? Para Dios, y que nosotros guiamos. Esa mujer, estando ella embarazada, también, hermanos, no tenía que probar ni sidra ni nada, porque desde ese principio, ¿verdad? Desde ese inicio, ese embarazo, ya estaba ella pensando, ¿verdad? Que tenía que estar también en ese sacrificio con ese pequeño, porque iba a ser para quién, para Dios, y tenía que guiar nosotros también nos de sacrificio con nuestros hijos, porque también tienen que guiar en su momento, si no se apartan de la iglesia, de las cosas de Dios, tienen que guiarnos, tienen que ser alguien también. Qué bonito, ¿verdad? Que a lo mejor uno de nuestros hijos fuera ese ministro, que una de nuestras hijas fuera esa diaconisa, algo, ¿verdad? Algo bonito, porque es, hermanos, el guiarlos en ese momento, para que así no siempre tengamos una instrucción y ellos tengan también esa instrucción, pero siempre estar pendiente de la escritura, mantener un equilibrio entre la atención a los hijos y cuidar, bueno, la parte personal, ¿verdad? Y esa relación con la pareja. No perder esa relación con la pareja. Amamos a nuestros hijos, sí, amamos a nuestros hijos, y también amamos a quién, a nuestra pareja. Primero estuvimos con nuestra pareja, es a la que amamos porque nos da ese hijo o esos hijos. Nos está dando eso para que nosotros podamos de alguna manera reflexionar en ello. Por eso lo que decía Colosenses 3, ¿verdad? Dice Lucas 6, 41. Lucas 6, 41. Dice Lucas 6, 41. Y hermano, Porque, dice así, adelante, ¿por hermano. qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y la viga que está en tu propio ojo no consideras? Amén. Amén, hermano, que Dios le bendiga. Entonces, ¿cómo vamos a hablar con aquella pareja si no vemos lo que nosotros tenemos? ¿Cómo le reclamamos? Porque dice que los dos tienen que guiar a quien, a los hijos. Les dejamos la responsabilidad a veces a ella para que críe a los hijos. Yo me voy a trabajar. No, la responsabilidad es de quién, es de los dos. Hermanos, esa responsabilidad viene siendo de los dos. Entonces, sigamos adelante. Entonces, el alimento social, hermanos, se da a través
del ejemplo. El alimento social se da a través del ejemplo. Yo les voy a decir, inclusive, ¿verdad? Que nuestras palabras, nuestro pensamiento y nuestros hechos tengan congruencia. Porque a veces pensamos una cosa, decimos y no hacemos las cosas. El ejemplo es lo que va a ayudar, hermanos, a que tengamos nosotros, ¿verdad? Esa facilidad para guiar a aquellos hijos. Ese es el ejemplo. Entonces, el alimento social se da a través del ejemplo. Les pedimos, ¿verdad?, que respeten y que nosotros respetemos también a la pareja. Porque a veces, ¿verdad?, le decimos a nuestros hijos, respeten a su mamá. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Le gritamos, la golpeamos, le insultamos, tantas cosas. Y ese pequeño está ahí viendo cómo insultamos a su mamá. Y hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. A veces vamos a comer tacos, ¿verdad? Tacos a algún lugar y pedimos, no, pues ¿cuánto se comió? Yo me comí 5, la pareja se come otros 4 y el niño se come 3 y pues ya fueron 12 tacos y cuando vamos a pagar le dijimos, nomás nos comimos 10. Ese hijo también está viendo lo que hacemos nosotros. Entonces hay que educar con el ejemplo, hermanos, de lo que pensemos, lo que digamos y lo que hagamos es la congruencia. Entonces, eduquemos realmente con ese ejemplo para que, hermanos, esos pequeños vean en nosotros. Nosotros somos sus héroes y nosotros somos los que tenemos que guiar a esos pequeños. Dice el siguiente párrafo. Desde los primeros años de vida, es crucial que los padres cultiven en sus hijos hábitos que fortalezcan su vida espiritual y emocional. En esta etapa, la repetición de versículos bíblicos ayuda a los niños a interiorizar las verdades de Dios y a aprender y depender de su palabra en cada momento. Inculcar el hábito de la oración, animándolos a agradecer a Dios y a pedir su guía en las cosas pequeñas de su vida. Les enseña a buscar al Padre como su refugio constante. Entonces, es aquí que me temo tantito. Es aquí, hermanos, que esa parte, fortalecer la parte espiritual, fortalecer esa parte espiritual en esos pequeños, hacerles el hábito de que escudriñen la palabra, aunque sea un 15, 20 minutos, si se puede diario, que lo hagan, hermano. Porque eso es cultivar ese hábito en esa palabra de nuestro Dios y en la oración. A lo mejor hasta le decimos, a ver, tú pequeño, haz la oración para la comida. Les enseñamos cómo hacerlo para que ellos también lo hagan y cuando vayan creciendo, ellos también vayan explorando el camino de Dios y nunca se aparten y cuando tengan su familia, ese hogar, hermanos, ellos puedan salir adelante en todo momento porque llevan la guía de Dios, llevan esa guía de Dios. Y dice, asimismo, continúa, asimismo, dice, la asistencia regular a la iglesia, donde observan a la congregación, aumenta en ellos un sentido de pertenencia y reverencia hacia Dios, ayudando a establecer relaciones con personas de fe que les servirán de apoyo en cada etapa de su vida. Los padres pueden complementar esta enseñanza. Esto fomenta la lectura, dice, de cuentos o materiales bíblicos adoptados a su edad, lo cual enriquece tanto su crecimiento emocional como la intelectual, preparándolos para enfrentar el mundo con un espíritu fuerte y orientado hacia Dios. Entonces, orar con ellos, hermanos, darles ese alimento espiritual, les da esa sabiduría. Dice continuamente, así va creciendo en esa espiritualidad. Pero si nunca nos podemos a leer con ellos la palabra de Dios, si no nos podemos a orar con ellos en la noche o el día que se pueda, porque a lo mejor llegamos ya muy noche y no, ya los encontramos dormidos, nos vamos temprano y están dormidos, pero el sábado o el domingo nos practicar con ellos esa oración, practicar con ellos la escritura, que fomentarles, como dice aquí, ese hábito para que ellos nunca pierdan ese sentido con nuestro Dios. Dice Colosenses 1:15, Colosenses 1:15, Colosenses 1:15, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura.
se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Es Él, hermanos, Él tiene la imagen de quién, de Dios, la imagen del Padre, y nosotros como sus hijos de Dios, ¿qué tenemos que tener también? La imagen de nuestro Señor Jesucristo. Pues esa es la imagen, ese es no perder esa imagen de nuestro Jesucristo, porque Él nos muestra el camino, ¿hacia dónde? Hacia Dios, hacia el Padre. Y ese es fomentar esa oración, fomentar el que escudriñen, hacer ese hábito en esos pequeños, pero tenemos que hacerlo nosotros. Por eso tenemos la imagen, Cristo tiene la imagen de Dios, y nosotros la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Entonces luchemos por todo eso, hermano. Y dice el Salmo 78, 4 al 7, Salmo 78. Dice así, hermano: no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que las notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Amén. Amén. Que Dios le bendiga, hermana. Entonces, para que lo sepa la generación venidera, o sea, nuestros hijos, y sus hijos, y sus hijos de ellos, y así sucesivamente, para que lo sepan, ¿verdad? ¿Y que, para qué? Para que guarden sus mandamientos de Dios. Esa es la parte que nos corresponde a nosotros, hermanos. Enseñarles a ellos, para que ellos a su vez enseñen a sus hijos, generación tras generación, y ellos cumplan con los mandamientos de nuestro Dios. Entonces, y dice el siguiente párrafo. Dice así, hermano. En la Sí, adelante. adolescencia, el rol de los padres adquiere una nueva dimensión, pues este es un tiempo en el que los hijos comienzan a experimentar cambios profundos en su personalidad y en su visión de la vida. Es un momento clave para escuchar sus dudas, sin juzgar ni minimizar, mostrándoles que sus preocupaciones y preguntas son válidas. A medida que el adolescente desarrolla su individualidad, los padres deben respetar su creciente sentido de independencia, siempre desde el amor y la orientación de los principios bíblicos. Ser un modelo de conducta íntegra se vuelve fundamental en esta etapa, ya que los adolescentes tienden a observar detenidamente el ejemplo de sus padres, mostrarles cómo vivir una vida coherente con la fe les provee de un modelo seguro a seguir y les permite ver en sus padres una fuente de sabiduría y apoyo en su propio crecimiento. Amén. Amén. De una vez el que sigue, hermana, por favor. Claro que sí. Durante la juventud, el papel de los padres se transforma para ofrecer consejos y herramientas que preparen a sus hijos para una futura independencia. Este es el momento de hablar con ellos sobre la administración responsable de sus finanzas, la importancia de establecer relaciones sanas y de elegir un camino profesional o vocacional que honre a Dios y desarrolle sus talentos. A nivel espiritual, es esencial que los jóvenes comprendan la necesidad de tomar decisiones alineadas con la voluntad de Dios, enseñándoles a confiar en Él y a buscar su guía en cada aspecto de su vida. Los padres pueden también proporcionarles materiales bíblicos y recursos que fortalezcan su relación con Dios, junto con el estímulo constante de perseverar en la fe, aun cuando se enfrenten a retos. Este proceso de consejería y provisión es un acto de amor que los prepara para enfrentar la vida con confianza y madurez, sabiendo que cuentan con una base espiritual y emocional sólida. Amén. Amén. Que Dios le bendiga, hermana. Entonces, vemos aquí, hermanas, que ese modelo de esa conducta íntegra, volvemos a la integridad, de que ellos, esa integridad, pues, sea precisamente el que ellos donde estén, hagan las cosas buenas. Estén en la escuela, donde sea, aquí habla de los adolescentes, y los adolescentes, hermanos, es una parte muy importante porque los adolescentes es el cambio, ¿verdad? De ese niño
a esa adolescencia, pero todavía no son jóvenes. Es esa adolescencia, y la adolescencia yo la veo como un trapecista. El trapecista que hace, se está columpiando en el trapecio para caer, aventarse y caer en el otro. Y si no se toma bien, si no le calcula bien, ¿qué sucede? Se va al vacío. Y ese es el adolescente, ¿no? Esa es la educación, por eso es desde pequeños educarlos para que nunca se aparte. En esa adolescencia sigan ese camino, a que puedan agarrarse del otro trapecio y puedan continuar. Son jóvenes ya en esa juventud, ¿verdad? Esa parte futura, y sí tienen la parte de la formación formal, que son la escuela, todo lo que ellos se desarrollen. Sí, se les va a dar, pero decíamos, esa formación informal es lo principal que debe tener esos pequeños. El adolescente, hermanos, el adolescente nos damos cuenta, y no nomás adolescente, allá afuera, hermanos, cuando hablan esos jóvenes, porque los oímos, conocen en el camión o caminando, o cuando pasa uno por una escuela y los oye uno hablar, de 10 palabras que hablan ellos, 12 son groserías. Y nuestros pequeños en la iglesia, hermanos, esa es la formación que van teniendo, esa formación informal en las cosas de Dios, para que ni esas palabras, ni nosotros como adultos las digamos. Es el ejemplo, hermanos, es el ejemplo. Porque a veces, como decía yo hace rato, ¿verdad? A lo mejor insultamos a nuestra pareja, la golpeamos, le decimos tantas cosas, y nuestros pequeños nomás nos están observando cómo somos nosotros. Entonces tengamos mucho cuidado en todo eso para que ese pequeño pues salga adelante, ¿verdad? ¿Cómo crecemos espiritualmente? ¿Verdad? A través de las obras, a través de las obras, y servir, hermanos, servir a todos. Queremos que nos sirvan, hay que servir primero, para que nosotros servir para que nos sirvan a nosotros. No tenemos que ser los primeros, no dejar en aquellos hombres, en aquellas mujeres, dejar toda la carga, ¿verdad? Dice Proverbios 15:32. Proverbios 15:32. El temor de Jehová. Adelante, hermana, adelante. Proverbios 15:32 dice, el que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Amén. Amén. Dios le bendiga, ¿verdad? Entonces, el que escucha esa disciplina a sus hijos, tienen que escuchar la disciplina. Nosotros como padres escuchar la disciplina de Dios para enseñarles, ¿verdad? Y ese es tener esa corrección. Y dice el 33, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. Y delante de la honra está la humildad. Entonces tenemos que tener esa humildad para poder guiar a quién, a nuestros hijos. Y esa humildad es entre ella y él para guiar a esos hijos. No los podemos dejar solos. Tenemos que salir adelante juntos, ¿verdad? Entonces, esmerarse los dos para criar bien a esos hijos. Son los dos, es esa pareja, ¿verdad? Dice el Salmo 19:9. Salmo 19:9. Dice, el temor de Jehová limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Entonces, vemos aquí vemos que son justos la palabra de nuestro Dios. En esa justicia es la que Dios va a tomar en nosotros. Por eso es el temor a Dios, ese temor limpio que va a permanecer siempre en nosotros y en nuestros hijos. Permanecer siempre. Entonces, esforcémonos los dos, tanto la pareja, para criar bien a esos hijos. Y dice el último párrafo, cuando se recibe la bendición de los hijos, es fundamental que el matrimonio permanezca unido, trabajando en equipo para criar y guiar a estos pequeños en el camino del Señor. La Escritura nos recuerda que la sabiduría y la paciencia de Dios deben estar presentes en cada etapa, y que dice que al pedir su ayuda en nuestras decisiones diarias, Él nos proporcionará la guía necesaria para ser padres que honran su nombre. En esta tarea, como esposos y padres, podemos confiar en que el amor de Dios y su palabra serán la base inquebrantable
sobre la cual construiremos un hogar que honre su santidad y viva en su paz. Entonces, hermanos, vemos el caso que leímos ahí en Jueces de Manoah, que van a ser ese pequeño, iba a ser ese Sansón, pero era guiarlo en las cosas de Dios, ¿verdad? Y era dar dar ahí ese sacrificio vivo a nuestros pequeños también delante de nuestro Dios. Ese es lo que tenemos que realizar nosotros. Entonces, darle un tiempo a nuestros hijos, estar con ellos, convivir con ellos, y tanto, como decíamos, en la escritura, en la oración, y también convivir, ¿verdad? Jugar con ellos, jugar, hacer actividades con ellos, ir a algún lado, un helado, tomar algo, pero dedicarles un tiempo a ellos, con nuestra pareja, pero un tiempo de calidad. Porque a veces nos ponemos a ver la televisión y ahí los tenemos a un lado. ¿Qué tiempo de calidad es ese? No, hermano. Hay que darles tiempo de calidad, precisamente hablando con ellos, cómo te fue en la escuela, qué hiciste, apapacharlos, ¿verdad? Demostrarles que los queremos, demostrar que los queremos a ellos y que esto, o sea, los padres, ¿verdad? Eh, ahora sí, padres, abracen a sus hijos, abrácenlos, apapáchenlos, pregúntenles cómo les va en la escuela, denles esa autoestima, enséñenles a tener esa responsabilidad y autoestima, sobre todo porque a veces les bajamos la autoestima. Papá, yo quiero ser ingeniero. ¿Qué vas a ser ingeniero? Tú no sé. No, hay que darles la autoestima. Ellos escojan lo que quieren ser en la vida. Y si ellos escogen y van a hacer lo mejor porque es lo que les gusta. No, pues yo quiero que seas doctor. No, papá, no, yo quiero que seas doctor. No, hay que enseñarles a que ellos escojan y decidan sus cosas, ¿verdad? Para que ellos se formen y sean mejores hijos delante de nuestro Dios. Entonces, digámosles cuántos los queremos, cuánto queremos a nuestros hijos, darles amor, el afecto, ¿verdad? No nos cuesta nada, hermano, no nos cuesta nada, pero sí vale, pero sí vale mucho, pero sí vale mucho menos darles ese amor, darles ese afecto, darles todo ese amor que merecen esos pequeños. Si los padres tienen derecho de tener hijos, los hijos también tienen derecho de tener padres, pero esos padres que los guíen en esa parte espiritual. Le pido a Dios, hermanos, que les dé sabiduría para poder guiar a esos hijos de la mejor manera. La cultura, ¿verdad? Es costosa, la ignorancia es más todavía. Entonces, démosle, hermanos, a esos pequeños, démosle esa enseñanza espiritual en la formación formal y en la formación informal para aquellos que es la que más nos compete, es la parte de nuestro Dios. No sé, mi hermano Víctor, si las actividades en la iglesia y actividades en la casa, esas ya se leen después o nomás se da lectura, no sé. Sí, hermanos, solamente les damos lectura para que mis hermanas consideren la actividad que se va a hacer el próximo sábado y si pueden preparar algo para realizarla, pues sería perfecto. Bueno, entonces, si alguna de mis hermanas lee la actividad en la iglesia y otra la actividad en la casa, por favor. Yo en la actividad en la iglesia, en compañía de las hermanas de la Sociedad Femenil, organicen una actividad para colocar por etapas de la vida de los hijos, niñez, adolescencia y juventud, los elementos esenciales que los padres deben de fomentar en cada fase. Cada etapa debe incluir principios y hábitos clave, como el desarrollo de la espiritualidad, la formación de valores y el fortalecimiento emocional. Pueden ilustrar y decorar cada sección de forma creativa para que la información sea más atractiva y fácil de recordar para todos, utilizando versículos bíblicos y consejos prácticos. Así, este recurso visual será una guía útil para las familias, ayudándolas a comprender cómo cultivar una fe sólida y un carácter firme en sus hijos desde pequeños hasta adultos jóvenes. Amén. Amén. La actividad en casa, dice así.
Reflexiona sobre las siguientes preguntas y prepárate para compartir tus respuestas en la próxima Adelante, hermano. sesión. ¿Qué se necesita para contribuir al crecimiento espiritual de los hijos? ¿Por qué es importante el buen ejemplo en la formación de los hijos? ¿Y cómo puedes crear un ambiente de respeto y amor que fomente el desarrollo espiritual y emocional de los hijos? Amén, hermano, que Dios le bendiga. Entonces, hermanos, no se les olvide dar ese amor, ese afecto a los hijos, que no cuesta nada, pero sí vale y vale mucho. Que Dios les bendiga y paz a vosotros. Paz a vos, Pasa a hermano. vos, mi hermano Vicente. Paz a vos, Dios le hermano. bendiga, gracias por apoyarnos. Y bien, amados hermanos, estamos concluyendo así el estudio de esta tarde. Muy importante todo lo que mi hermano Vicente comenta. Sepan ustedes, hermanos, que mi hermano pues fue docente mucho tiempo. Sabe de lo que habla cuando habla de jóvenes que necesitan atención, jóvenes que necesitan educación con valores y principios. Y pues eso nosotros también lo sabemos porque entendemos la naturaleza de este mundo y la condición en la que pues viven tantos hombres que ignoran el conocimiento de nuestro Dios y que por costumbres pues siguen caminos, ¿no? Que no son del todo edificantes. Vaya que es un estudio muy profundo, muy hermoso, porque habla de nuestro trabajo en equipo que debemos hacer los esposos para llevar adelante a la familia, para proveerles lo necesario. Y mi hermano pues marcaba muchos aspectos, ¿no? No solamente lo económico, lo material, lo profesional, sino también lo que tiene que ver con esa salud de las emociones, por ejemplo, ¿no? Pues de pronto hoy podríamos haber descubierto, o sea que sí tengo que pasar tiempo con mis hijos, ¿no? Digo, tantas cosas, hermanos, que podemos descubrir, que es importante que tomemos y echemos a andar, porque será importante, hermanos, cómo lo trabajemos y cómo el día de mañana, pues en base a ello también logremos fruto, ¿no? Un fruto que sea apacible, que sea de bendición, de edificación para nuestras vidas. Vamos, hermanos, a terminar con una última oración. Dios bendiga a mi hermano Vicente Cázares. Los invito a que oremos, hermanos. Soberano Padre, Creador del universo, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y Dios y Padre nuestro, por tu infinita misericordia. Te alabamos, Padre, porque nos das la dicha de inquirir, Señor, en tu palabra en esta tarde noche. Nos das la oportunidad de estar atentos a tu conocimiento y consejo, Padre eterno, que viene a nosotros para engrandecernos en nuestro espíritu y para cimentarnos en esta fe, Padre eterno, que es maravillosa, porque a través de tu consejo, Padre eterno, podemos emplearla para transformar nuestras vidas, para cambiar nuestra perspectiva en muchas cosas, eterno Señor, y mejorar en este papel de progenitores que tú nos has dado a cada uno de nosotros, que es tan importante, Padre eterno, que valoremos como el día de hoy lo hemos analizado. Que esta lección podamos meditarla en el transcurso de la semana, que podamos razonarla y preguntarnos, Señor eterno, cómo podremos quizás servir de mejor forma a tus propósitos, cómo podemos cumplir esta tarea que tú nos has encomendado, de tal forma, Señor, que el día de mañana, cuando tú nos llames, Señor, a dar cuenta de nuestra vida, podamos, Señor, a sentir en que hemos empleado nuestro tiempo y también, Señor, nuestro esfuerzo en la crianza de cada uno de nuestros hijos. Que ellos sirvan, Padre eterno, para glorificar tu nombre como nosotros lo anhelamos, y que sean, Señor, también para tu honra y gloria como tu palabra lo asienta. Te damos gracias, Señor eterno, por mi hermano Vicente. Te pedimos una bendición muy grande para él y para cada uno de los que hemos escuchado este estudio. Recibe nuestra gratitud, Padre eterno, y devoción, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y Gracias, bien, mis hermano amados Víctor. hermanos, vamos a terminar con este tiempo de culto. Gracias, hermano Vicente, por Gracias. atender esta invitación. En otra ocasión nos vemos, hermanos, si usted lo permite, con mucho gusto, pues Primero Dios, lo esperaremos. Dios les bendiga, hermanos. Pueden abrir sus micrófonos para Dios les despedirse. bendiga. Que tengan excelente semana y que Dios les bendiga en toda obra de sus manos. Que Dios los bendiga, mis hermanos, a todos. Gracias, hermano. Víctor. Paz a vos. Paz a vos. Gracias, Paz a hermano vos. Vicente.
Gracias, hermano Muchas Víctor. gracias a ustedes, que Dios los bendiga. Paz a vos. A vosotros. Paz a vos, mi hermano. Dios te bendiga. Paz a vos. Pero hay dos manos que el hombre hace tiempo ya olvidó. Manos que fueron golpeadas, humilladas por el odio y el rencor. Manos que dieron cariño, manos que dieron amor. Miren bien, quiero que vean, pues son las manos de nuestro Señor.